Hola, ¿qué tal amigos de todo el país? Muy bienvenidos a una nueva edición de CRA, el sentir del campo y la ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, la entidad gremial agropecuaria con más presencia y participación dentro de todo el país. Nuevamente la propuesta de este sábado al mediodía es recorrer lo que está sucediendo en el campo de la Argentina, qué está pasando en las distintas producciones de nuestro país, por supuesto revisar lo que tiene que ver con la agenda gremial, política y agropecuaria de la Argentina durante media hora. Vayamos a conocer ahora, en el principio de este programa, cuáles son los temas principales del programa del día de hoy. Inundaciones en Buenos Aires, panorama desolador, más de 50 distritos en emergencia agropecuaria, asignaturas pendientes en sanidad animal, conclusiones del tercer Congreso de la Lucha y Erradicación de la Fiebre Aftosa. Se complica el control de la barrera sanitaria en la Patagonia por falta de financiamiento. Estos temas y muchos más en CRA, el sentir del campo y la ciudad. Los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas, Martín Rapetti y Dardo Chiesa, analizan cuál es la situación sanitaria en cuanto a ganadería en toda la región del Mercosur. Con respecto a la sanidad, nosotros tenemos bastantes problemas con brucelosis y tuberculosis, todavía no nos hemos puesto de acuerdo bien cuáles son los mejores programas o las mejores maneras de avanzar. Hay provincias que han avanzado más, hay provincias que han avanzado menos, hay producciones como por ejemplo los tambos han avanzado muchísimo más sobre los rodeos de cría. En el tema tuberculosis tenemos un problema diagnóstico, ya las determinaciones visuales en frigorífico llevan y los positivos llevan para atrás interdicciones de los campos y a veces esos son falsos positivos. Hay nuevas metodologías, la ciencia va avanzando en los mecanismos de diagnóstico y cada vez debemos ser más precisos. ¿Se puede hacer un protocolo nacional, un trabajo de planificación o las realidades son muy diversas y por eso cada uno trabaja distinto? No, las realidades son muy diversas y cada cual trabaja distinto, por eso me parece que es sabia la posición de que cada coprosa provincial adopte el criterio. Yo creo que hay un marco nacional dentro del cual las coprosas provinciales, dado que las realidades provinciales son distintas, cada coprosa provincial tiene que determinar de qué manera hacer las cosas. Para esto hace falta mucho conocimiento, para esto hace falta tener una participación muy fuerte. En las coprosas, el sector público y el sector privado tienen una buena participación y bueno, a veces se puede avanzar, otras veces no se hacen cosas y se van dejando porque las discusiones no llegan a buen término o porque no hay voluntad de avanzar a veces en algunos lados y bueno, cada cual va tomando criterios, pero no puede ser tampoco que haya provincias que avancen demasiado y provincias vecinas que queden rezagadas porque entonces se hace muy difícil la comercialización entre esas provincias. Otro tema que tenemos es el tema garrapata. Garrapata es un tema complicado en el norte porque hay una zona que es endémica de garrapata y después viene la zona limpia o que está en proceso de erradicación. ¿Los cambios climáticos están complicando a la garrapata? No, yo no creo que los cambios climáticos compliquen a la garrapata. Lo que está complicando a la garrapata es que los garrapaticidas que usamos tradicionalmente y los nuevos van generando resistencias, con lo cual cada vez hay que variar mucho de medicamentos para poder llegar a controlar. Pretendemos que el SENASA se dedique a hacer una política sanitaria y se involucre en el rol de policía sanitaria y que también los privados tengamos una participación, lo que hoy se llama, y lo han escuchado muchas veces, lo público-privado, una interrelación debidamente fluida y no parecer tan extraña, no solamente para viajar, para estar demás, para que cuando llamamos al SENASA o cuando hablamos por un problema o demás nos podamos juntar. Hemos mejorado la relación. Estamos un poco mejor, pero pretendemos seguir avanzando en esto, seguir teniendo diálogo, seguir discutir, aportar
Y sabemos que nuestra gente está en todo el interior del país y la problemática de la garrapata, la rabia pareciente, del ceranol, no dije solamente de la aftosa, sino de la tuberculosis, brucelosis y lo que, normas, de buenas prácticas y demás, que también es una cosa que se viene y que todavía algunos la vemos como muy lejano, tenemos que tratar. Así que ese es un poco el objetivo. Más de 50 distritos bonaerenses se encuentran bajo la condición de desastre agropecuario, con establecimientos rurales anegados, crecimiento en mortalidad de animales y campos aislados. Ante el panorama cada vez más desolador que se vive en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires como consecuencia del aumento de las precipitaciones, Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, insta a que los estados nacional y provincial ayuden de manera urgente a los miles de productores afectados. La situación climática de desastre, junto a la falta de políticas en materia productiva y vial, son un resultado que complica cada vez más a los productores bonaerenses. Tenemos zonas que son sumamente críticas, están en estado desesperante, otras que están en zona de emergencia y bueno, y una cuenca del oeste que está en condiciones más o menos normales. Pero la situación es muy grave en la región de lluvia, que es cuenca alta, media y baja del río Salado. ¿Cómo está perjudicando esta situación a la actividad productiva? Bueno, hacer una evaluación al día de hoy es imposible. Se podría sacar pérdidas de hectáreas en siembra, pero sacar lo que es la pérdida en ganadería hoy es imposible porque no se sabe a ciencia cierta cuántas son las cabezas que han muerto, cuánto es lo que se ha perdido, vacas en parición adentro del agua, no sabemos cuántas han parido y han perdido todo esto, y no sabemos tampoco hasta cuánto va a durar esto, y los pronósticos que tenemos climáticos son desastrosos, así que bueno, esto se va a ir viendo en el transcurso del tiempo, qué cantidad de cabezas se han perdido, el estado que queda la hacienda y todo lo que es la infraestructura, todo lo que son pasturas o campos naturales, pero bueno, esto se pierde absolutamente. Ustedes tuvieron una reunión con el gobernador de Buenos Aires, ¿quedaron satisfechos con las respuestas? Mira, nosotros estamos esperando el cumplimiento de lo que ayer se dijo. Si vos me decís, hubo cosas extraordinarias dentro de estos anuncios, no hubo nada extraordinario. Lo que sí hubo es el cumplimiento de la ley de emergencia, que hace mucho, la promesa de cumplir con la ley de emergencia, que hace muchísimo tiempo que esto no se cumple. ¿Qué lleva esto? Esto lleva que hay una resolución ministerial, porque el ministro, como la situación va cambiando, se va agravando en todos lados, entonces hizo una resolución ministerial que abarca prórrogas del Banco Provincia, abarcaría prórrogas del Banco Provincia y de impuestos inmobiliarios cuando corresponda, y las prórrogas de las SEDAVA, de los certificados que están hoy en trámite. Esto se prorroga todo 90 días más. La resolución aún no está publicada, tiene que publicarse. Lo que el gobernador dijo es que acá va a hacer un corte, va a firmar los decretos para que los productores puedan gestionar la ley de emergencia nacional. Juan Pablo Carnat, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas por la provincia de Santiago del Estero, analiza cómo está hoy por hoy la situación productiva en cuanto a algodón, uno de los cultivos sin lugar a dudas más importantes de esta provincia.
No, yo te diría que muy mal, porque bueno, hoy vos sabes que fletes, combustibles y todo eso a la cabeza para arriba, con lo cual evidentemente complicó la cosa. El algodón es un cultivo que requiere mucho agroquímico, o sea, más allá, tiene mucho costo hacerlo fácil, y eso obviamente con la inflación que hay subió y se complicó. Entonces si vos tenés ese tipo de aumento de costos y al mismo tiempo tienes bajada de precio y bajada de rendimiento, tenés un cóctel explosivo. Eso está pasando en el Chaco, está pasando en Santiago, o sea, los últimos algodones realmente los costos, los puntos de indiferencia, que en principio de cosecha andaban en los 1.000 kilos, después terminan en los 1.500 kilos, digamos. Y si tienes bajos rendimientos, lo único que alcanzas a pagar es el costo del cultivo, nada más. Entonces, hoy la situación del algodón está muy comprometida. ¿Esto puede afectar la próxima campaña en cuanto al área que se destina al cultivo? Sí, porque digamos un cultivo como el algodón, que tiene un estrés financiero importante, y que si sacas productos a cosecha no sabes cuánto te van a costar, en un país en el cual todas las variables, digamos, están muy volátiles como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hace el productor? El que puede, por ejemplo, cambia soja. Va a pasar lo mismo con el maíz. ¿A qué te vas? A lo más simple, lo que te cuesta menos y lo más sencillo, que es la soja. El problema con el algodón es que en la zona de riego con tierras con algo de sal, la soja es inviable. Entonces hay como un cultivo cautivo. Entonces es muy importante, y sobre todo para el pequeño y mediano productor. Entonces hay que buscar mecanismos para que esto mejore, porque no pueden sembrar otra cosa. O sea, ahí donde se siembra algodón, en el Coronel Simbolar, parte de Fernández, qué sé yo, vos decís, bueno, pero hacer soja. No, ¿por qué? Por otro no va, no se la banca, digamos, por la salinidad de los suelos. Continuamos en el programa de CRA, en este caso dialogamos con el presidente de la Sociedad Rural de La Paz en la provincia de Entre Ríos, Guillermo Aranguis, con la intención de que nos analice cuál es su visión acerca de la situación productiva actual. Cuesta mucho arrimar la gente. Se fue viendo después del 2008 manifestaciones que no llegaron nunca a nada. El gobierno no da el brazo a torcer con su política, así que la gente se empieza a desilusionar, ¿no? Por eso, para mí, esa es una de las causas de este desinterés que tiene la gente por participar. Y la verdad, cuando nos metieron el impuestazo, la gente que tendría que haber saltado, llegarse hasta la Casa de Gobierno, y creo que son 80.000 partidas en la provincia de Entre Ríos, había 400 productores en toda la furia en la Casa de Gobierno cuando nos fuimos a manifestar, así que yo veo que la gente medio se entregó. ¿Qué pueden hacer desde las gremiales para robustecer el interés del bien común de los productores? Y mirá, estamos ahí trabajando, se hacen reuniones, pero ya te digo, no, cuesta, no sé, tal vez en el 2008 los mismos gobernantes como Kirchner, Cristina, nos insultaban por radio, por televisión, y creo que eso nos movía a saltar a las rutas. Era una cosa que parecía que te ponían un resorte, y ahora en eso aprendieron que no nos insultan, pero igual nos siguen metiendo trabas por todos lados, ¿no? ¿Qué tan bien o qué tan mal está hoy el campo, el productor agropecuario? Más allá de todos los problemas, de las trabas a las exportaciones y demás, ¿cómo está hoy el campo? No, el campo está trancado. Lo expresan los
las industrias de maquinaria agrícola que no tienen venta, los comercios en los pueblos. Eso le iba a preguntar, ¿cómo repercute en una ciudad como La Paz este parate del campo? No, y pega fuerte. Mira, nosotros tuvimos la exposición rural el fin de semana pasado y se vendieron la mitad de stand, por ejemplo, que el año pasado. Se nota, la crisis se nota. Continuamos con el andar de Confederaciones Rurales Argentinas, de CRA, el sentir del campo y la ciudad. En este caso vamos a hablar de ganadería. Para eso nada mejor que contar con la palabra de un asesor en cuestiones ganaderas como es Sebastián Riffel. Estamos en un campo con terminación a corral, corrales de exportación es el eslogan de la jornada del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. ¿Es la ganadería que se viene con terminación a corral o queda espacio para el pasto en la Argentina? Bueno, afortunadamente aparece una cuota en este momento que exige la terminación a corral. Eso es interesante para todos los planteos que ya tenían corral incluido dentro de sus campos y que por ahí cuota Hilton no se los permitía. Por lo tanto, creemos que los corrales van a ser importantes dentro de lo que son las cuotas de exportación, pero fundamentalmente porque los corrales te permiten potenciar el manejo de los campos y el uso del pasto. En la medida que la exportación tenga lugar para un mercado que hoy no está muy claro, pero de terminación a pasto, esa terminación a pasto debería verse reflejada en un precio de venta de ese novillo relativamente alto, diría muchísimo más alto que el que permite el de corral de terminación, inclusive el de mercado interno, porque todo lo que es terminación a pasto es costosa. Es costosa en términos de tiempo, es costosa en términos de edad del animal, y obviamente eso atenta contra la carga que pueden manejar los planteos pastoriles. Entonces, quien produzca un novillo a pasto tiene que tener una retribución en el precio que le justifica hacer ese novillo y que produzca mucho menos kilos de carne en su sistema por hacer un novillo a pasto. La realidad es que no sabemos si toda la ganadería va a terminar a corral o no. Aparentemente, por lo que uno ve en el resto del mundo, la tendencia es esa, y en la medida que no haya una cuota, insisto, que pague un diferencial muy grande por un novillo terminado a pasto, evidentemente va a ser muy difícil sostenerlo en el tiempo. El desafío es meterle más kilos con el grano. Acá estamos hablando de un campo que saca los animales a 330 kilos en este momento, ¿no? Pero uno ve los norteamericanos recién a los 450 los meten a engorde a corral. ¿El desafío de Argentina es crecer también en el peso de los animales? Sin ninguna duda que es crecer en el peso. Hoy Estados Unidos está faenando promedio 600 kilos. Y esos 600 kilos son novillos que ingresan desde los 300 a los 400, como estamos hablando, pero que a su vez le meten 200 a 250 kilos adentro del corral. Y acá estamos hablando de ponerle 100 a 130 kilos adentro del corral. Es decir, el potencial que nos queda para meter kilos, ya sea en la fase de pasto y en la fase de corral, es enorme. Acerca de los cuidados sanitarios en la Patagonia nos habla el dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas, Fermín del Papa. La barrera sanitaria está atravesando uno de los peores momentos, ya que está desfinanciada. Esto ha causado que la policía, que es la que tiene el poder para poder detener los vehículos, en este momento no está asistiendo.
Entonces tenemos estas 6 provincias que están libres de aftosa, sin vacunación, estén con problemas. También tenemos un problema muy grave, que es el que ha aparecido a partir de ayer, que es que el gremio de ATE nos ha intimado porque quiere levantar el trabajo de sus operarios. Con esto quiere decir que en cualquier momento todo el sacrificio que se ha hecho para que la OIE haya instrumentado y a la vez aprobado el corrimiento de esa barrera, no tan solo se ve el fracaso de esto, sino que se ve el fracaso de una barrera que hace muchos años está en funcionamiento y que perjudicaría tremendamente a la Patagonia. No quiere decir que solamente no se correría la barrera hacia arriba, sino también que sería afectada toda la Patagonia con este problema, porque automáticamente, al no asistir la gente, sería un levantamiento de barrera. Ese es uno de los problemas que indiscutiblemente implica mucho a las provincias patagónicas el no aporte del dinero que tendrían que poner. Una economía que está devastada como es la ovina, y también la vacuna, por qué no decir, yo creo que se vería totalmente perjudicada ante un caso así. CRA Beneficios es una herramienta que ofrece Confederaciones Rurales Argentinas al productor agropecuario. Descuentos en insumos para el campo, herramientas, maquinaria agrícola y automotores, entre otros, forman parte de una extensa red de beneficios que alcanzan a todo el país. Hemos llegado al final de esta edición de CRA, el sentir del campo de la ciudad, del programa que todas las semanas Confederaciones Rurales Argentinas les presenta por esta pantalla de Canal Rural. Recuerden los horarios y los días. Sábados, 12:30 del mediodía, y también los lunes los acompañamos por esta misma pantalla, obviamente, a las 14:30. La propuesta va a ser encontrarnos la semana que viene, deseándoles a todos que tengan, por supuesto, una muy buena semana productiva.